Doctora Sandra Borrego, que ya está aquí con nosotros. Sandra, buen día y gracias por estar nuevamente en la radio. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Muy bien. Sandra, bueno, lo habíamos anticipado ya la semana anterior. Hoy teníamos que hablar de dos temas que también son materia de mucha consulta y de mucha confusión, como es la diferencia y las particularidades de lo que es el climaterio y la menopausia, temas también propuestos por algunas mujeres que nos escuchan y que nos siguen. Sí, efectivamente. Es un tema largo porque y es importante porque, bueno, hay una gran cantidad, un porcentaje de mujeres que está atravesando la menopausia y todas vamos a pasar por el climaterio y la menopausia. De manera que viene bien aclarar que estos temas no son lo mismo. El ciclo reproductivo de la mujer, en su ciclo reproductivo va pasando por distintas etapas normales, como es la pubertad, la menarca, que es la primera menstruación, la edad reproductiva y la menopausia. Cuando hablamos de menopausia nos estamos refiriendo al cese de las menstruaciones. La menopausia es una palabra de origen griego que precisamente significa eso, cese de esas menstruaciones regulares, mensuales. El fin de la menstruación ahí marca la menopausia. Pero generalmente después vamos a extendernos sobre menopausia. Pero para que quede claro, menopausia es cuando la mujer deja de menstruar y lleva un año sin menstruaciones. Por eso el diagnóstico, siempre decimos, es retrospectivo. Tenemos que esperar un año que la mujer no haya tenido más ciclos menstruales y ahí hablamos de menopausia. El climaterio es una etapa más larga por la que todas las mujeres van a pasar. También es una palabra de origen griego que implica, significa escalón, como transitar un escalón en la vida, ¿no? Es ese pasaje de la etapa reproductiva a la menopausia. El climaterio es una etapa más prolongada, empiezan las mujeres alrededor de los 40 años y puede extenderse hasta los 55 años, 65, e incluye la perimenopausia, que es la etapa antes de que la mujer deje de menstruar, la menopausia propiamente dicha, el cese de las menstruaciones, y la posmenopausia, el periodo posterior, cuando una mujer dejó de menstruar y atraviesa estos años en menopausia. Esta diferencia es sustancial porque el climaterio son muchos años de vida y una mujer en etapa reproductiva a los 43 años todavía tiene la capacidad de concebir, probablemente tenga ciclos menstruales, lo normal es que tenga ciclos menstruales ovulatorios, tiene capacidad de concebir, pero en alguna mujer por ahí empiezan a aparecer algunos síntomas de climaterio y estos hay que identificarlos. Con respecto al climaterio, como te explicaba, puede aparecer con las diferencias geográficas, raciales, en cuanto a la calidad de vida y en cuanto a hábitos y costumbres. No hay una edad estándar de aparición del climaterio, pero se estima por todos los estudios realizados en diferentes países, tanto países europeos como de Latinoamérica, que el climaterio comienza, es una etapa de larga duración, son muchos años, que abarca la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia, donde empiezan a aparecer síntomas. No necesariamente el 100% de las mujeres va a tener síntomas climatéricos, pero hay un porcentaje no poco importante, no inferior, que algún síntoma puede llegar a tener. Como hay un pequeño porcentaje que por ahí va a manifestar todos los síntomas del climaterio. Los primeros síntomas que suelen aparecer, el climaterio, el síntoma que lo identifica, es la aparición de trastornos vasomotores, que tienen que ver todos los síntomas y signos. Los síntomas son aquellas cosas que los pacientes nos refieren. Los signos son aquellas modificaciones, aquellos cambios que podemos ver en los pacientes.
Este conjunto de signos y síntomas pueden ser leves, moderados, severos, como te explicaba, depende de cada persona. Siempre hay la diferencia interpersonal está presente para toda patología. Pero, como te decía, el síntoma fundamental que nos alerta, ¿no? Nos pone acerca de la presencia de un climaterio, una futura menopausia, son los trastornos vasomotores. Es lo que la mujer empieza a quejarse cuando los padece. Hay mujeres que pasan por el climaterio y no tienen un calor, un sofoco. Que antes se los denominaba bochornos. ¿Por qué bochornos? Porque es ese aumento de vasodilatación con mayor afluencia de sangre en la parte del rostro, del cuello, del tórax. Entonces la mujer siente en ese momento aumento de la temperatura en ese sector, con enrojecimiento de la cara, con un calor que le quema, de intensidad variable, que generalmente puede durar 30 segundos, 5 minutos, es variable y desaparece, por supuesto. Esto puede darse a lo largo del día, la manifestación de sofocos, de calores, de tuforadas, pueden darse a lo largo del día o también durante la noche, despertar a la persona con estos calores, con transpiración excesiva. A veces las mujeres te refieren, me despierto y estoy empapada, tengo el cuello empapado, la nuca, la cara, me tengo que destapar, tapar. Y bueno, esto tiene que ver con los cambios que se producen en esta etapa, y que todos los cambios del climaterio y en la menopausia que ocurren, por supuesto, están relacionados a los cambios hormonales. Las mujeres nacemos normalmente con 2 ovarios y con una dotación de folículos X específica que vamos a ir gastando a lo largo de la vida reproductiva. Cuando los folículos van disminuyendo el trabajo y se van terminando los óvulos, esa célula que mes a mes es capaz de producir la fecundación, si es fecundado por un espermatozoide, es capaz de dar origen a un embarazo, se van a ir gastando esos óvulos a lo largo de la vida. Los ovarios empiezan a disminuir su funcionamiento, con lo cual disminuyen las hormonas, estrógenos y progesterona, y con el paso del tiempo, este climaterio, esta premenopausia, va a llegar a la menopausia. La menopausia en los países latinoamericanos está establecido que ocurre alrededor promedio, ¿no? Entre los 48 y 53 años. Hay mujeres que se puede extender un poquito más o un poquito menos. Cuando hablamos de menopausia, hablamos de que no todas las menopausias son iguales. Está la menopausia natural, que es aquella en la cual la mujer deja naturalmente de menstruar porque sus ovarios cesan la función, esa función de producir estrógenos, progestágenos, y al declinar la función endocrina, dejan de menstruar. No hay hormonas que estimulen la capa endometrial cíclicamente, por lo tanto no hay menstruación. Esta menstruación desaparece, deja de un mes, ya la paciente no se da cuenta que no menstrua, y sucesivamente, cuando pasa un año sin menstruaciones, hacemos el diagnóstico de menopausia. Bien, esto no siempre es tan prolijito. No todas las mujeres nos dicen, bueno, dejé de menstruar en el mes de marzo y nunca más me vino. Claro. ¿Qué pasa? Hay variaciones interpersonales. Hay mujeres que esto les lleva un lapso de un año y medio, 2 años, con irregularidades del ciclo. Ciclos cortos, que por ahí menstruan, tienen menstruaciones seguidas cada 15, 20 días, y que por ahí pueden ser más abundantes o más escasas, o que lo que se denomina polimenorrea, o ciclos largos, por ahí pasan 3 meses sin menstruación y por ahí el 4.º mes viene una, y después vienen 2 meses menstruaciones normales, y después pasan 6 meses y no menstrua. Estas son las alteraciones más frecuentes, y estos ciclos largos se denominan oligomenorrea, ciclos en los cuales las mujeres no menstruan porque están en este escalón, en esta etapa de cambio, de la premenopausia a la menopausia, el cese definitivo de las menstruaciones y de la función hormonal.
La menopausia puede ser quirúrgica. Esto es cuando una mujer es operada, se realiza una oforectomía bilateral, es decir, se le extraen los 2 ovarios. Entonces, no va a haber hormonas porque los ovarios ya no están. Por eso hablamos de menopausia quirúrgica. Uh-huh. No fue una menopausia natural, fue una menopausia porque se extrajeron los ovarios. Puede haber la menopausia puede ser química en aquellas personas que tienen alguna patología que requiere el uso de medicaciones, de tratamientos como son la quimioterapia, la radioterapia, drogas que actúan sobre los ovarios impidiendo, es decir, anulando la función de los mismos definitivamente. Entonces esta mujer tuvo una menopausia química. Uh-huh. Por acción, por efecto de sustancias medicamentosas, dejó de menstruar. La menopausia normalmente, como hablábamos, en los países de Latinoamérica, en nuestro país, entre los 48 y 53 años, es lo habitual. Hablamos de menopausia precoz antes de los 45 años. Y hablamos de menopausia prematura, muy prematura, cuando la mujer deja de menstruar antes de los 35 años de edad. Y por supuesto después nos vamos a referir a este tema, menopausia precoz, menopausia prematura, antes de los 45, antes de los 35 años de edad, porque esto, por supuesto, son años carentes de hormonas en el cuerpo de la mujer, y esto va a traer consecuencias, claramente. Uh-huh. Bueno. En este caso, era lo que iba a preguntarte, si es natural o cualquiera de las 3 clases que mencionabas al principio, digamos que entraría dentro de las normales, pero estas últimas 2 ya podrían tener algún tipo de consecuencia en la salud. Todas las menopausias precoces, prematuras, antes de tiempo, antes de la edad, pueden traer consecuencias en la salud. La menopausia misma natural, la que se produce a los 48, 50, 52 años, depende, porque en la menopausia también ocurren muchos cambios, y por eso es que quería terminar con los síntomas. Bien. En el climaterio, que es esta etapa previa donde el organismo se está preparando, los folículos se están terminando, hay prácticamente ciclos anovulatorios donde no hay ovulación, los ovarios están cesando en su función, el organismo se va preparando y empiezan a aparecer estos síntomas. El más relevante era, como te explicaba, la presencia de la aparición de sofocos, de calores que pueden ser matutinos durante el día, nocturnos, pero también empiezan a ocurrir con el paso de los años otros cambios. Llega la menopausia y este cese de la función, la carencia hormonal, hace que la piel se adelgace y puede aparecer lo que denominamos atrofia genitourinaria, porque tanto el aparato genital como los órganos sexuales femeninos tienen el mismo origen embrionario. Es por eso que dependen de las hormonas. Al no haber hormonas en esta etapa, se resiente tanto el aparato genital como urinario. La mujer manifiesta, de hecho, ardor, molestias para orinar, que se levanta de noche a orinar, trastornos en la micción, puede aparecer incontinencia urinaria porque los tejidos, al estar faltos de hormonas, también se ponen más lábiles, y esta labilidad puede provocar incontinencia urinaria, escapes de orina, que sobre todo lo que tiene que ver relacionado a la carencia de estrógenos. Estos escapes de orina, esta incontinencia, se manifiesta como escapes durante el esfuerzo, cuando la mujer tose, se ríe, hace algún esfuerzo, levanta al nietito, levanta un bebé, y te manifiesta: hice un esfuerzo y se me escapó un chorrito de orina. Y esto tiene que ver con esta atrofia genitourinaria. También va a manifestar dolor durante la relación sexual. Esto se llama dispareunia y tiene que ver con esta carencia de estrógenos también a nivel vaginal, que determina a nivel de los genitales externos, de la piel de la vulva, que se atrofia, se hace más delgada, más propensa a infecciones, más propensa al dolor, más resecamiento por estrechamiento y falta de elasticidad de los músculos vaginales. Esto hace que la mujer sienta dolor durante las relaciones sexuales.
aparece insomnio, puede aparecer cefalea, irritabilidad en esta etapa de la menopausia, cambios en el carácter, la habilidad emocional, y en algunos casos una depresión leve mínima que hay que diferenciarla de la depresión mayor, que son mujeres ya con personas con síntomas claros que, bueno, acá en general vienen padeciendo este tipo de depresión o tienen algún antecedente, y que esto ya es de índole para una consulta con el especialista adecuada. Lo que hablamos de los cambios psicológicos que todo cambio en la mujer conlleva, también tiene mucho que ver con los hábitos de esta mujer, cómo venía llevando su vida. Están relacionados con el núcleo familiar, con el trabajo, con la parte laboral, con la parte social, porque es como que la mujer llega a esta etapa y se siente sin menstruación, y lo siente como una pérdida. Psicológicamente. Muchas mujeres lo sienten como una pérdida, y debo aclarar que otros lo sienten como una liberación. Qué lindo, ya no menstruo. Y esta es la expresión, y estoy recordando, y me causa risa porque algunas pacientes sienten esa liberación, sienten que la liberación también en la sexualidad, de no tener que cuidarse con ningún tipo de método anticonceptivo, porque ya no hay riesgo de embarazo, y disfrutan de otra manera la sexualidad. Otras mujeres, estos cambios van en menos, es como que lo sienten como una pérdida de cosas, pérdida de la menstruación, que va asociada generalmente con hijos grandes, que ya están, que se van de la casa, que están independizados, este restablecimiento de otra manera de la pareja, y del funcionamiento de la pareja. Y todo esto, más los cambios físicos que sufre la mujer, por ahí transforma esto en efectos un poquito emocionales lábiles. Con respecto a los síntomas, pueden aparecer dolores musculares, osteoarticulares, y esto tiene que ver también con la carencia hormonal que ocurre, cambios en el cabello, en la piel, que tienen que ver con la disminución de los estrógenos, que es la hormona por excelencia que mantiene todo este trofismo. También hay una disminución de hormonas androgénicas, pero como también disminuyen los antiandrógenos, nos encontramos que en esta etapa la mujer por ahí puede referir exceso del crecimiento de vellos, con respecto a una etapa previa de su vida. Y bueno, estos son en general los síntomas más importantes. Bien. Cabe destacar acá que y hacer esta, que me parecía muy importante, climaterio es una etapa larga que abarca la premenopausia, los primeros síntomas que puede empezar a los 45, 46, 47 años, que abarca la premenopausia, la menopausia, el cese de las menstruaciones, y en la posmenopausia, los años que van a venir posteriormente. Que la menopausia ocurre generalmente entre los 48 y 52 años. Puede ser año más, año menos, pero en general esta es la fecha en el que se produce el cese de las menstruaciones. Que 1 año y medio, 2 años antes de la última menstruación la paciente tenga trastornos y irregularidades del ciclo menstrual es normal. Eso no quiere decir que si hay algún trastorno importante de hemorragias no haya que tratarlo. Simplemente hay que tratarlo, pero explicarle y hacer los estudios que correspondan. Pero explicarle que esto puede ser así hasta que el ovario cese definitivamente en su función y no menstrue más. En la posmenopausia, una vez que terminó la función ovárica, que ya no hay producción, ya hay una disminución total de estrógenos y andrógenos, y como te explicaba, disminuyen también las hormonas antiandrogénicas. Es por eso que aparecen otros síntomas como el aumento de vello, muchas mujeres me manifiestan, por ejemplo, aumento de transpiración excesiva, que antes no les ocurría, y algunos cambios en el cabello, mayor caída del cabello, y exceso de vello en otras zonas corporales que antes no estaban presentes.
Bueno, hasta acá vamos con lo que es diferencias. Bien. Me gustaría, como es una etapa en la vida, este escalón del climaterio, como bien está establecido, no es que lo descubrimos hoy, tenía hace 10 años. Las mujeres lo padecieron toda la vida, desde que la mujer existe, y así es como en Grecia se le puso un nombre, y de ahí surgen estas palabras, ¿no? Climaterio, menopausia, pero esto ocurrió en toda la vida, en toda la historia de la mujer. Lo que pasa que día a día van surgiendo nuevos métodos diagnósticos, nuevos tratamientos que hace que todo esto se pueda aliviar, cada uno de estos signos y síntomas. Hace que se pueda prevenir algunas consecuencias que traen aparejada tanto el climaterio como la menopausia, que ahora vamos a desarrollar a continuación. Y que si bien sabemos que ninguna mujer va a morir de menopausia, porque esta es la realidad, la menopausia es un escalón, es una etapa en la vida de la mujer, no es una enfermedad. Es un pasaje, como el climaterio, es un pasaje como la vida reproductiva, como un embarazo, como la menarca, como la primera menstruación. Es un escalón, es una etapa más en la vida, en el desarrollo del ciclo sexual de la mujer, reproductivo. De manera que no sabemos que ninguna mujer va a morir de menopausia ni de climaterio, pero a veces estos síntomas para muchas mujeres pasan desapercibidos, directamente te dicen, no, una cosa, pero nada, totalmente tolerable, totalmente me ocurre una vez y no todos los días, 2 o 3 veces por semana siento tal y tal cosa puntualmente, y la misma mujer te dice que no quiere ser medicada. Claro. Los síntomas pueden ser moderados, cuando ya estos síntomas provocan dolor, manifestaciones que conllevan a que no se sienta bien, que no pueda desarrollar su vida normalmente, su vida social, su vida familiar, su vida sexual, o severos cuando la mujer directamente está todo el día con estos calores, con estos sofocos que perturban su actividad y que generan un cambio, una labilidad emocional tan importante que hay que implementar un tratamiento. Con respecto, bueno, hasta acá hicimos diferencia, hablamos de las distintas, lo que es climaterio y sus 3 etapas, es decir, un tiempo muy largo que incluye la premenopausia, menopausia y posmenopausia. Hablamos qué es la menopausia, el cese definitivo, que puede haber un periodo de 1 año, 1 año y medio, 2 años que lo preceden, con irregularidades en las menstruaciones y ya cambios, síntomas y signos. Y que una vez que ocurre la menopausia, estos signos y síntomas en aquellas mujeres que los padecen pueden seguir algún tiempo más o no. Pero lo que es importante destacar es que se ha extendido la probabilidad, la esperanza, la expectativa de vida. No me salía la palabra adecuada. La expectativa de vida se ha prolongado en la mujer. Antes, hace muchos años atrás, cuando en estudios, ¿no?, que leemos, pero antiquísimos, hablar de menopausia en una mujer significaba hablar de muerte al poco tiempo, ¿sí? Por todos los trastornos que conllevaba la menopausia. Y hoy en día sabemos que la expectativa de vida en la mujer ha aumentado mucho. La expectativa de vida en algunos países es hasta 80 años. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la función acá más importante? Es prevenir. Prevenir desde que empiezan los síntomas climatéricos, prevenir todos los cambios para que estos 20 años que hemos ganado en expectativa de vida las mujeres, la mujer los pueda vivir plenamente, con el menor número de signos y síntomas posibles, y a la vez porque es una etapa de la vida donde aparecen otras enfermedades, donde generalmente se manifiesta la enfermedad cardiovascular, se manifiesta la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia,
algunas enfermedades autoinmunes, el hipotiroidismo, las tiroiditis de Hashimoto, que son muy frecuentes en la mujer en relación con el hombre y que aparecen muy cercanas en el climaterio y en la menopausia. Y todo esto conlleva que la mujer atraviesa una etapa de menopausia ya con su problemática, pero a su vez es una etapa donde aparecen otras enfermedades, sobre todo si hay herencia o aparece obesidad en muchas mujeres, y todo esto hay que tratar de prevenir, porque si juntamos todo esto, el riesgo es alto. ¿Sí? Si juntamos menopausia con hipertensión, enfermedad cardiovascular, hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, diabetes, hipertensión, es un combo importante. Claro. ¿Para qué? Para la pérdida de la salud de esa mujer. Y que esta expectativa de vida que tenemos hasta los 80 años se vea un poco saboteada. De manera que vamos a tocar un poquito lo que es prevención. Y acá quiero hacer un paréntesis por si querés preguntarme algo, si hasta acá fue claro. No, hasta acá clarísimo, y bueno, no sé cómo tenés organizado por ahí más allá de... Yo el orden lo llevo en mi cabeza por ahí, sí, arranco con un tema, sigo y después continúo con el otro porque, bueno, es fundamental llevar un orden en esto para que la gente entienda, pero a veces te enfocás en un tema y seguís hablando de ese tema. Fundamentalmente me parece que es importante también marcar cuáles son los riesgos que mencionábamos al principio de cuando las menopausias son, digamos, anticipadas en algún punto. Bien. Hablamos puntualmente de menopausia precoz antes de los 45 años y menopausia prematura antes de los 35 años. Tanto en la menopausia precoz puede haber puede ser natural. Una mujer puede entre los 40 y 45 años dejar de menstruar en forma natural. Pero en general, tanto la menopausia precoz antes de los 45 como la prematura están asociadas a otros procesos que determinaron ese cese tan prematuro de la función de los ovarios y por lo tanto de la carencia de hormonas femeninas que va a llevar a la mujer a que deje de menstruar y que deje de tener hormonas tan importantes tan tempranamente. De manera que acá sí hay que empezar con un tratamiento de sostén y los tratamientos son variados. Por un lado, tratamiento para tratar de prolongar esas menstruaciones con hormonas de aporte exógeno. Muchas veces cuando las menopausias fueron precoces, prematuras por una falla ovárica prematura, que es un cuadro que existe, los ovarios dejan de funcionar prematuramente y no hay vuelta atrás, y esto puede ocurrir a los 35, a los 30 años, y de hecho hemos visto casos, pero hay que tratar siempre en la prevención, tratar de darle al organismo lo que al organismo le está faltando, porque esa mujer es muy joven y tiene que tener todas sus capacidades en condiciones, la piel, el cabello, el trofismo genitourinario para no tener molestias, para desarrollar una vida sexual normal. Debemos quitarles los síntomas molestos para que tenga una vida plena, social, laboral, para que la habilidad emocional y su psiquismo también se mantenga en equilibrio, pero fundamentalmente para prevenir otras cosas que van a venir, como es la osteopenia. Y acá quería remarcar que la osteopenia, el déficit de masa ósea corporal, que se acentúa ya en el climaterio, hablamos del climaterio en general, no ya no hablamos de menopausia prematura ni precoz. Mujer que tiene la menopausia en una edad normal, entre los 48 y 52 años. La osteopenia en la mujer, la osteoporosis, sabemos que mundialmente tiene altos porcentajes de aparición y que acá hay que enfocar a la prevención. La prevención tenemos que empezar a hacerla ya en el climaterio, cuando empezamos a notar los primeros síntomas, y es educando a la paciente con el trípode. El trípode es fundamental. La actividad física. La actividad física está demostrado esto que favorece los huesos, los mantiene fuertes, evita el desgaste, la pérdida de masa ósea. Vitaminas, vitamina D, calcio.
el calcio que comemos con la alimentación, sabemos que no todo se absorbe, que se necesita un poco más en esta etapa de la vida de calcio, por lo tanto tenemos que acudir a la vitamina D. Naturalmente, como lo explicábamos en temas anteriores, porque el calcio y la vitamina D en todas las etapas de la vida de la mujer tienen que estar presentes porque son importantísimas. De manera que actividad física, exposición solar natural, por lo menos cuando hay sol y cuando la época del año lo permite, porque sabemos que acá también hay una variación que tiene que ver con latitudes y geografía. Pero cuando lo permite es poner las pacientes que no tienen problemas, la cara, los brazos, el abdomen, las piernas, 10-15 minutos si se puede todos los días, sino aunque sea 3 veces por semana, pero empezar con el suministro de vitamina D. El hecho de tomar sol hace que los rayos solares ultravioletas permiten que actúen la vitamina que tenemos en la piel, actúan sobre la piel y que la vitamina D funcione. ¿De qué manera? Absorbiendo el calcio de la alimentación. Entonces este calcio, en vez de escaparse del organismo, se fija en nuestros huesos y en todos aquellos sectores del cuerpo que necesitamos. Favorece la dentadura, pero sobre todo los huesos. Hablamos de actividad física, hablamos de aportes de vitaminas, de alimentación, sacar las grasas malas en general, empezar a comer más sanos, los hábitos de vida, es el tercer punto. Ácidos grasos, por ejemplo, los que tienen omega 9, pescados blancos, pescado blanco, pescado azul, como le decimos nosotros, tiene que ver con alimentación más rica en verduras, en fibras, en vitaminas, en frutas, y aporte vitamínico. Y sacar hábitos nocivos, por supuesto, todo aquello que sea tabaco, exceso de alcohol, de grasas, de drogas, evitarlo. Esta es el trípode, digamos, de educación que la paciente tiene que tener en cuenta. A partir de ahí, el tratamiento va a estar enfocado, el tratamiento en la menopausia como en toda patología, es un traje a medida, porque el tratamiento que le damos a una paciente puede que no resulte para otra paciente. Es por eso que hoy en día hay una amplia gama de tratamientos médicos que se han ido desarrollando, que se han ido perfeccionando con el paso de los años y que vemos cómo están siendo estudiadas nuevas drogas, todo esto en función de mejorar la calidad de vida, pero esto ya estamos hablando de tratamientos médicos. ¿Cuándo se da un tratamiento médico? Cuando la paciente lo necesita. ¿Qué dos cosas tenemos que ver fundamentalmente? Que el tratamiento hagamos en el balance costo-beneficio, que nos dé más beneficios que los efectos adversos o perjudiciales puede llegar a producir para esa mujer. Primer punto. Segundo punto, que el tratamiento no esté contraindicado. Cuando hablamos de tratamiento, el mejor tratamiento, el que calma todos los síntomas, protege los huesos, es la terapia de reemplazo hormonal. Esto es reemplazar la hormona que los ovarios ya no producen en la menopausia con un tratamiento exógeno que lo indica el médico. Los tratamientos han ido variando con el paso del tiempo. Antes se usaban estrógenos solamente. Veíamos que los estrógenos no contrarrestados con progesterona, que es otra hormona fundamental, predisponían a las mujeres a mayor riesgo de cáncer de útero y de mama. Por eso con el tiempo esto se fue perfeccionando y se siguen estudiando nuevas drogas que a futuro van a estar disponibles. Pero hoy en día para tratar hay tratamientos en geles, por vía oral, por vía endovenosa, por vía subcutánea, a través de adhesivos en la piel. La gama es amplísima. Si la paciente no requiere un tratamiento hormonal, hay que tratar los síntomas, porque por ahí la paciente no requiere un tratamiento hormonal o lo tiene contraindicado. Mujeres con alta predisposición a cáncer de mama, porque hablamos de que tiene herencia familiar de primer grado, madres, hermanas, con una patología mamaria benigna, una displasia, mamas muy densas, fibrosas que estamos controlando, no conviene un tratamiento hormonal, claramente, conviene tratar de otra manera. Los tratamientos se van a inclinar de acuerdo a la tolerancia y a la indicación que tenga cada persona.
además del tratamiento de reemplazo hormonal, que es un tratamiento que actúa en forma general en todo el organismo. Actúa en la piel, actúa en las uñas, actúa en los huesos, actúa en el trofismo, geniturinario, genital, vaginal, actúa en la libido, actúa en la psiquis, actúa en todos lados, en las articulaciones, en los huesitos, en todo. Este tratamiento actúa en forma general en todo el organismo. Hay otros tratamientos que se dan en las mujeres menopáusicas para aliviar síntomas locales, como puede ser la piel, el exceso de resecamiento de la piel en general, de la atrofia vaginal, y en este caso hay que usar geles, y no cualquier gel, puede ser hay geles de venta libre, lo sabemos, pero la paciente lo cierto es que siempre debe consultar al médico, porque los geles tienen distintas composiciones, algunas al aceite, otras al agua, algunas producen irritación, otros no, por eso siempre tiene que consultar al médico, porque el farmacéutico por ahí estas cosas las desconoce, porque no tiene por qué conocer qué cosa, y a veces los médicos desconocemos a qué elemento, a qué fármaco una paciente va a provocar una alergia. Claro. Por eso es que hay que ir probando y viendo cómo le queda ese traje a la paciente, y si no, ir tomando las medidas, ajustándolo o agrandándolo. Los síntomas puntualmente hay que ir tratándolos en la medida que se tornan molestos o que provocan cambios molestos en la mujer, como hablaba de esta sensación, que no es una sensación, es una realidad de atrofia vaginal geniturinaria, que se pueden usar tratamientos locales que actúan ya no en el cuerpo en forma general, no actúan ni en las mamas, ni en el útero, ni en los huesos, actúan localmente a nivel de la vagina, del aparato geniturinario. Se pueden usar tratamientos que actúan para el hueso nada más, en el caso que queremos fortalecer, porque vemos que una paciente ya está con un déficit leve de la masa ósea corporal. Hoy en día hay una larga, amplia gama, tanto para el tratamiento de los síntomas de la menopausia como la osteoporosis. Remarco la osteoporosis porque creo que de todos los síntomas y signos que aparecen en la menopausia, es una causa muy frecuente, implica un problema muy importante. Esto es porque una paciente osteoporótica tiene aumentado muchísimo el riesgo de sufrir fracturas a la mínima exposición. De manera que una vez fracturada esta paciente, la fractura puede ser de columna, de cadera o de cualquier hueso, pero la más asociada a mortalidad es la fractura de cadera. También sabemos hoy en día que una paciente que ha sufrido una fractura osteoporótica está más propensa a sufrir una segunda fractura osteoporótica, y que en esta paciente tiene que estar medicada, por supuesto, con tratamiento para osteoporosis. El diagnóstico es muy sencillo de hacerlo hoy en día, pasa por hacer algunos estudios, además de laboratorio, para ver cómo está el metabolismo óseo, que eso se hace en sangre y en orina. Contamos hoy en día con técnicas radiológicas, podemos empezar por una radiografía apuntando a huesos específicos que queremos ver, como son los huesos de la cadera, el fémur, o huesos de la columna. Generalmente lo que chequeamos es la columna lumbar. Pero por excelencia hoy el método diagnóstico es la densitometría ósea, que es un estudio no invasivo, sencillo, que no produce una radiación nociva ni peligrosa para la paciente, y esto lo aclaro porque siempre estamos con el tema de las radiaciones y el temor. Por supuesto, todos estos estudios deben ser llevados a cabo y esto lo recalco siempre porque debe ser así, por médicos, deben ser llevados a cabo, evaluados y vistos por el médico especialista, radiólogo, y después por el ginecólogo, por supuesto, que tiene que también el saber interpretar el estudio para indicar el tratamiento adecuado en cada paciente. Con respecto a este estudio, la densitometría ósea, lo ideal siempre vemos a veces que aparece, llega la paciente, una paciente nueva o no, con un estudio hecho en un lugar, y al año siguiente en otro lugar, y a los 2 años en otro lugar,
Y en esto los estudios, la OMS nos habla de qué, de lo siguiente, nos habla que cuando una paciente debe ser estudiada, cuando está en tratamiento por osteopenia, que es un déficit leve, no llegó a la osteoporosis, la densitometría ya, hay un trastorno en el hueso, hay que hacerla anualmente para ver cómo respondió durante el año al tratamiento, si responde bien, si logramos frenar ese déficit de esa pérdida de masa ósea del cuerpo, si logramos mejorar el calcio en los huesos, para ver qué pasa. Cuando una densitometría de base en la menopausia es normal, se repite a los 2 años. Lo que quería recalcar es que hay diferentes aparatos, diferentes densitómetros de diferente marca. Por lo tanto, es recomendable siempre que la mujer realice la densitometría con el mismo aparato en lo posible y en el mismo centro en lo posible, para evitar las variaciones de interpretación, porque todos los que interpretamos y los que hacemos estudios somos seres humanos, sumado a los aparatos, a la diferencia que hay entre la precisión de un aparato y otro. Esto puede, cuando hacemos el conjunto, la sumatoria, puede darnos como resultado el error. Errores que a veces son mínimos, pero que a veces pueden ser un poquito más importantes y pueden estar llevándonos a indicar tratamientos inadecuados o a indicar tratamientos cuando no hace falta, o a no indicar lo que sería lo peor, tratamientos cuando realmente hace falta. De manera que densitometría es lo más... hay otros estudios como es la tomografía computada localizada en un segmento determinado del cuerpo, pero lo mejor hoy en día es, hasta ahora, es la densitometría con un laboratorio en sangre y orina para ver el metabolismo cálcico de esa paciente y para ver cómo están esos huesitos, y ahí ver o no la necesidad. Cada cuánto hay que evaluar los huesos y ver la necesidad de emplear tratamiento. El tratamiento hoy en día es amplísima la gama, por supuesto el tratamiento de primera línea son los bifosfonatos, y no me voy a poner a hablar de nombres propios que nadie entiende, pero decirte que los tratamientos pueden ser complementados. A veces usamos bifosfonatos con vitamina D, a veces usamos bifosfonatos con algún soporte de estrógenos locales para algún síntoma local específico, o bifosfonatos para tratamiento asociados a una terapia hormonal de reemplazo. Pero eso lo dispone el médico, digamos. Eso lo tiene que disponer el paciente. El médico. Lo que tiene que saber es que tiene que hacer la consulta al médico. Exacto. ¿Por qué? Porque el tratamiento es adecuado a cada paciente. Si una paciente ha estado operada y en tratamiento por cáncer de mama, sabemos qué cosas no podemos prescribir a ese paciente, y eso lo tiene que saber el médico. Claro. Y sabemos que si tiene osteoporosis, esa paciente estrógenos no puede recibir en toda su vida, de manera que vamos a tener que tratarla de otra manera. Si esa paciente que ha padecido un cáncer de mama y que gracias a Dios está viva y en controles, sabemos que por más que tenga calores, tuforadas, síntomas vasomotores y toda la gama de síntomas y signos que se expresan en el último edición del libro de Climaterio, Menopausia, no le vamos a poder dar hormonas porque están contraindicadas. Tendremos que acudir a otros elementos farmacológicos para tratar de calmar todos esos síntomas, porque tampoco podemos dejar a la mujer con esos síntomas. Deben ser calmados, pero usando lo que la mujer puede en ese momento, lo que se le puede indicar. Por eso el tratamiento es específico para cada persona, como cada tratamiento, y esto lo hablamos siempre. Yo pongo un ejemplo, el más básico. Tenés una angina, te dan un antibiótico. Vos podés hacer una reacción alérgica de aquellas, si sos alérgica a ese antibiótico, hasta un espasmo bronquial o lo que se te ocurra, y la compañera que tenemos acá al lado sentada, puede que la tolere perfectamente y no le pase nada. Para todo tratamiento médico esto es igual. Cada persona es única en el mundo y ha tenido una historia
ginecológica en este caso, que va a ser distinta a la de otra mujer en cuanto a antecedentes, enfermedades. Por lo tanto, el tratamiento en la menopausia no se puede enfocar de una manera para todo el mundo. Bien, nos queda poco tiempo y tengo una consulta. Dice, le pregunto a la doctora, yo tuve a los 45 años menopausia precoz y nunca me dieron ningún complemento. ¿Esto puede influir en algo en mi salud? Ahora tengo 58 años. Bueno, estamos un poquito, sí, por supuesto que sí. Menopausia a los 45 años, estamos ahí en el borde. Hay mujeres que dejan naturalmente y esto por ahí no se considera precoz, pues estamos en el límite en realidad. Primero, no, es decir, la pregunta es muy buena, pero habría que ver si tiene algún estudio realizado, porque además estamos atravesando, voy a primero contestar la pregunta para no irme, así esta persona podemos llevarle tranquilidad para que sepa cómo se debe manejar. Tiene que haber un estudio, un examen ginecológico. Si no lo hubo en los últimos años, urgente. La menopausia no indica que dejamos de menstruar, dejamos de controlarnos. Todo lo contrario. En la menopausia es una edad de epidemiología para determinados cánceres. Cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de mama. Por lo tanto, primero, ante todo, examen ginecológico. Y ahí el médico es donde el médico ginecólogo tetra o en conjunto con el endocrinólogo, si la paciente tiene algún problema articular con el endocrinólogo, va a solicitar los estudios en sangre, orina y algún estudio radiológico que considere necesario para ver en qué estado está esta paciente, la parte ósea. A ello estamos, creo que la pregunta viene enfocada a eso. En función de cómo esté hoy, serán las pautas de tratamiento que hay que tomar, la prevención, empezar con todas las medidas, por supuesto, actividad física, hábitos de vida sanos, en cuanto a alimentación, sacar los hábitos no sanos, y complementos, y bueno, por esto hay que hacer la consulta, ¿no? Para enfocar esta etapa de la vida de otra manera. Si hubo consecuencias o no, no lo podemos saber. Es decir, yo no puedo arriesgarme, pero a decir si hay consecuencias en una paciente que puede que sea paciente mía, pero lo más probable es que no, de manera que no me puedo arriesgar a decir si hubo consecuencias. Vamos a pensar que no, vamos a ser positivos, y si las hay, estamos siempre a tiempo de corregir, porque vuelvo a repetir, para esta señora que está haciendo la pregunta, sabemos que nadie se muere de menopausia, estamos siempre a tiempo de lo que no se hizo, empezar a hacerlo. Y aún en los casos más severos que haya osteoporosis, empezar con el tratamiento adecuado para frenar esta osteoporosis, y después de varios años vemos que el riesgo, porque esto está estudiado como el riesgo de osteoporosis, y estoy planteando el peor escenario, a ver, no por eso le estoy diciendo que va a estar osteoporótica. En el peor de los casos se hará el tratamiento, y esto está probado como después de varios años de tratamiento adecuado para la osteoporosis, se logra revertir, se logra frenar, y la probabilidad de fracturas disminuye muchísimo. Y es más, el tratamiento en años con los bifosfonatos, la medicación actual, cuando la mujer suspende, a veces lo suspenden por su cuenta. Esto que yo te había dado hace 3 años, no, lo dejé de tomar. Bueno, notamos que queda guardado siempre como una especie de protección de estas drogas por un tiempo. Pero bueno, esto no es alentar a que las pacientes deben dejar el tratamiento por su propia cuenta. Esto siempre debe ser consensuado. Cuando se abandona el tratamiento, cuando hay intolerancia, cuando vemos que la cosa ha mejorado, y desde el punto de vista metabólico, endocrinológico, sintomático, la paciente está bien, pero tampoco vamos a sacar todo, vamos a dejar siempre la prevención, que son las medidas que siempre tiene que seguir realizando la paciente en cuanto a alimentación, actividad física, y vamos a dejar, aunque sea una prevención mínima, para evitar el deterioro del hueso. A esta paciente le contesto en definitiva que nada va a estar tan mal, que siempre estamos a tiempo, que nadie muere de climaterio ni de menopausia, y que si hubo algún trastorno o algo pudo haber afectado estos años de vida, que no le han hecho estudios o que no ha recibido nada, estamos a tiempo de realizarlo, que haga la consulta con su médico, por supuesto.
Sandra, muchísimas gracias como siempre. ¿Y hasta acá nomás? Y bueno, hasta no acá, quedó. Bueno, estás bien. Mirá, con reloj y todo. Con reloj, me tienen controlado con reloj. Vamos a empezar con la campanita a lo Mirta Legrand. Bueno, donde me suena la campanita. Igualmente yo tengo una campanita. Cuando te veo mirar el reloj y tu cara, ya me doy cuenta que tengo que ir cerrando. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que quieras de parte tuya? No, hasta acá creo que quedó clarísimo y siempre decimos y siempre cerramos este espacio con la misma recomendación, que es acercarse y hacer la consulta correspondiente. Me queda algo más para esta pregunta que hubo, que me quedé pensando, ¿no? Si pudo haber alguna secuela, lo vamos a saber cuando la paciente vaya y haga estudios en sangre, estudios radiológicos. Pero también me queda decirle a esta paciente que si entre la menopausia que tuvo a los 45 y los 50 y tantos que me dijo, no notó ningún síntoma, claro. Porque eso es cuando generalmente lleva a la consulta y ahí es donde empezamos a estudiar y escuchamos los síntomas, vemos los signos y ahí se empiezan a tomar las medidas, que es raro que, bueno, o es buenísimo si no tuvo ningún síntoma, pero a veces no tener síntomas no implica que hay que dejar de hacer controles. Por eso recalco los controles anuales, porque además la menopausia no quiere decir dejamos de menstruar y estamos libres de todo, no. Vienen con una etapa que no es compleja, pero que hay que evaluarla, diagnosticarla y tratarla cuando haga falta. Pero además hay que tener en cuenta todo lo que hablamos, que es una etapa donde hay conjunción, a veces de aparición de diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, problemas del metabolismo de la glándula tiroides, pero lo que es muy fundamental en esta etapa es una etapa de epidemiología de cánceres femeninos. No nos olvidemos, por favor, del cáncer de mama, del cáncer de endometrio y del cáncer de ovario, que es una etapa, bueno, donde de aparición, de muchas veces donde hacemos la detección. Por lo tanto, el control siempre. Bien. Bueno, me despido porque me están matando. Ahí está. Entonces, bueno, agradecemos a Sandra por este espacio. No sé si, Sole, vos me haces una pregunta más y nos quedamos hasta las 12, yo te lo juro. Una más, bueno, no le neguemos a Sole. Bueno, a ver, vamos a esperar. Bueno, está tomando anticonceptivos, dice, y le detectaron tiroidismo. Bueno, la pregunta no la entiendo, pero sé a dónde enfoca la paciente. A ver, en la menopausia muchas veces en el climaterio, cuando la paciente empieza con ciclos irregulares, que menstrua un mes, 2 o 3 meses no, ¿qué tratamos cuando la paciente todavía está en una edad de 45, 46, 47 años, pero menstrua? Hay capacidad, mientras haya óvulo puede fecundar. No es lo más habitual, porque los ciclos en general son anovulatorios, pero puede haber algún embarazo. Sumado a que si empezó a tener síntomas, hay pastillas especiales para esta etapa del climaterio. Entonces está bien, porque ¿qué tratamos los médicos? De ya hacer la prevención. Desde ahí seguís tomando pastillas, todo lo que podamos prolongar tus menstruaciones, porque estás protegida de los síntomas del climaterio, estamos protegiendo tus huesos. La tiroiditis, ¿qué pasa? Muchas veces, y esto es, yo ya lo he comentado, la tiroiditis no implica contraindicación de anticonceptivos. Un amplio porcentaje, y perdóname, pero me tengo que extender porque esto es importantísimo que las mujeres lo sepan. Un amplio porcentaje de la población femenina, tanto jóvenes de edad reproductiva como la menopausia, que es cuando aparecen las tiroiditis de Hashimoto, el hipotiroidismo, muchas veces me he encontrado con que va el endocrinólogo, sobre todo en las jóvenes, le saca el anticonceptivo porque tenés hipotiroidismo. Esto no es así. Hay que hablarlo, a menos que haya otra patología que contraindique el anticonceptivo. Pero no le podemos quitar el anticonceptivo y dejarla expuesta a un embarazo no deseado. Es en la etapa reproductiva. Veremos, consensuaremos, pero hay que buscar la forma. Bien. De hecho, esto en los grandes centros, te estoy hablando centros grandes de nuestro país, las pacientes hipotiroideas jóvenes siguen el tratamiento con la droga, la levotiroxina, y con el anticonceptivo de otro tipo.
Ahí Claro. sí coincido, hay que cambiar la droga, hay que cambiar la dosis, pero si la paciente no tiene otra contraindicación por otra enfermedad, podemos seguir con el anticonceptivo. En la menopausia tratamos de, el anticonceptivo es bueno, pero es otro anticonceptivo con otras drogas y otras dosis, para tratar de prolongar la menopausia, evitar la aparición de los síntomas, y en este caso tendría que ver de qué tipo de cuadro metabólico de tiroides se trata, ver si la paciente está tomando qué anticonceptivos, qué drogas, a qué dosis, y hablar, porque por ahí también hace falta a veces estos tratamientos para dejar tranquilidad y ponernos de acuerdo con el endocrinólogo, por supuesto. Por lo tanto, muchas veces es posible que siga los dos tratamientos, el de la tiroiditis y que siga el tratamiento que le indicó su ginecólogo, siempre y cuando no tenga otra contraindicación. Bien. Ahora sí. Como la respuesta estuvo media que no la entendí, espero que la paciente haya entendido lo que quise decir. Esperemos que sí. Bueno, me despido. Hasta la próxima semana. Ha sido un gusto como siempre.